Épale, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren y donde sea que estén viendo este video. Hoy vamos a hacer el primer video y vamos a hablar sobre Dricus du Plessis. Vamos a hablar sobre el último evento que fue UFC Fight Night Oklahoma, donde Dricus du Plessis venció a Kamaru Usman, una decisión unánime y dominante. Y bueno, primero, fue una lucha donde Dricus du Plessis se podría decir que pasó por encima a Kamaru Usman. Kamaru Usman no ofreció ningún tipo de resistencia, ni ofreció lo que viene siendo... Bueno, resistencia se ofreció, ¿no? Exactamente. Resistencia se ofreció, pero resistencia sí. Pero al final demostró lo que viene siendo el corazón de un campeón, pero al final no tuvo las armas necesarias para por lo menos contrarrestar o responder algunas de las ofensivas que Dricus du Plessis estaba realizando. No necesariamente las armas, no tuvo las condiciones, en todo caso. Y bueno, nos gustaría hablar sobre todo en este video, sobre primero hablar sobre el ganador de DDP. Y yo creo que lo que más demostró DDP en esta pelea es cómo se sobrepone lo que viene siendo los conceptos de pelea, lo que viene siendo el concepto de posición, cómo viene siendo la lectura del rango de tu rival y sobre todo lo que viene siendo la respuesta hacia lo que está intentando imponer tu rival o lo que podría ser lo que se podría llamar el IQ de pelea. Por ejemplo, muchas de las veces, la mayoría de las veces, cuando DDP conectó a Usman con el recto, etcétera, etcétera, fue leyendo lo que viene siendo la posición del enemigo y entonces DDP entraba y al momento de que Usman fuera a responder o a contrarrestar el jab, por ejemplo, de DDP salía del alcance del enemigo y después entraba de nuevo para conectar a Usman. Es simplemente lo que viene siendo un control de distancia normal, que es base en el concepto del striking, donde tienes que siempre medir la distancia tuya y la distancia del enemigo para poder lograr conectar combos y conectar golpes que sean efectivos para la pelea y que hagan algún tipo de diferencia. Sí. Es que literalmente las bases de DDP en el striking son muy buenas. Sí. O sea, normalmente si tú lo ves de afuera, o sea, piensas que el carajo pelea muy extraño o que no tiene la habilidad de striking que puede tener otra persona como Adesanya o Pereira, Sí. etcétera, o Imavov, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Pero la verdad es que no tiene nada que ver, o sea, en ese sentido el estilo en sí de Dricus es ese, o sea, ese es su estilo. Por ende, se ve muy diferente a otros estilos o a otras formas de peleadores. Pero simplemente porque su estilo es propio de él, es la forma en la que él pelea. Normalmente siempre él se sobreextiende, ¿sabes? Si ves las peleas de él, él se sobreextiende completamente en todo. Se sobreextiende, tira la patada, se sobreextiende, tira los golpes. ¿Sabes? Simplemente al momento de sobreextenderse en la forma en la que lucha, ¿sabes? Se ve muy extraño, ¿sabes? Muy gracioso en ese sentido. Pero es sumamente efectivo. O sea, el carajo literalmente pudo obstacular en todo caso a Sean Strickland. Sí. Literalmente Pero la pelea, no hubo un rival en sí en el striking hasta el momento. O sea, la única pelea en la que se podría decir que necesitó de algo más del striking fue la pelea contra Desaña. Que, bueno, en ese caso que ganó por sumisión, ¿no? Pero la mayoría del tiempo él siempre se ve superior a su rival. Incluso en la pelea contra Strickland, la primera que tuvieron, en la que Strickland en todo caso yo creo que fue superior en el striking, pero Dricus, o sea, fue superior en todo lo demás. O sea, Sí. en lo que se trata de la MMA en general, él fue simplemente superior a Strickland. Exacto, yo creo que esta pelea demostró lo que viene siendo el poderío de MMA de Dricus, y no solo el poderío de lo que viene siendo los conceptos de striking que él conserva, que es creo que lo que le da ese poder tan grande que tiene en el striking, sino también el poder más grande que un peleador puede tener, que es el corazón y el atletismo que tiene, porque la verdad es que esa pelea, la primera pelea la ganó por corazón y atletismo. Es que Dricus no solo tiene un, o sea, físicamente el carajo es muy impotente, Sí, imponente. imponente, sino que también, o sea, es muy explosivo. Sí, es muy Es muy explosivo. explosivo para el peso que tiene, es muy explosivo para el tamaño. El físico mide 1,80 prácticamente. Que, bueno, según 1,85, 1,83 probablemente sea menos. Normalmente los peleadores siempre mienten con las alturas, tanto con las alturas como con el alcance. Pero probablemente esté ahí alrededor de 1,80. Más o menos por ahí. O sea, en cuanto a peso, está seguro, muy por seguro está por encima de los 93, 95 kilos.
al momento del día de la pelea debe estar pesando más o menos eso. O sea, literalmente es un light heavyweight, Sí, muy rápido, mucho explosivo, tiene bastante alcance también. Cardio Y espectacular. tiene mucho cardio. Al principio de su carrera, el cardio siempre es lo que más le afectaba, pero después de operarse la nariz, literalmente el cardio No, pasó a ser sí. su mejor arma. Su si te mejor pones a dar arma. cuenta. Porque en la pelea contra Usman, ¿sabes? Usman y él estaban prácticamente al mismo nivel y Usman tiene un cardio muy bueno. Sí, O sea, si Usman hubiese peleado 5 asaltos con Hansard, hubiese ganado. sí, Estoy fácilmente. segurísimo que hubiese ganado. Y no solo eso, sino que peleó contra el Hamzat de Emiratos Árabes Unidos. Exacto, que ese Hansard que está prepotenciado. Exactamente. Y bueno, yo creo que el mensaje que deja DDP en esta semana es que no importa tu estilo o cómo se vea, sino lo importante es mantener lo que viene siendo las bases y aplicar los conceptos de striking y también los conceptos de grappling, porque hay muchos conceptos de grappling que mucha gente aplica. Por ejemplo, George St. Pierre. El wrestling de George St. Pierre no era vistoso, pero un wrestling muy efectivo que le alcanzó para prácticamente imponerse en todas sus luchas e imponerse, por ejemplo, contra un peleador muy fuerte de grappling como lo es BJ Penn. Es que en caso de Drico, él no utiliza un wrestling, ¿sabes?, de dominación. Ah, no. El wrestling de él simplemente es similar al de St. Pierre, si te pones a darte cuenta, porque simplemente es, oh, me tocaron, oh, estoy un poco gaseado, oh, estoy en una mala posición, Sí, oh, sí. no pude cortar la distancia de la forma en que yo quería, no pude cortar los ángulos. El carajo va, intenta hacer un takedown de principalmente ¿sabes?, a doble pierna, a doble leg, que son los que mejor le salen. Pero siempre, ¿sabes? Él siempre tiene ese... Es como una especie de parado, ¿sabes? A su rival. Sí, ¿Sabes? Intenta... Siempre tiene esa amenaza de que puede venir en doble leg. sí, es cierto. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es tener tus conceptos de pelea y crear de ahí tu propio estilo, porque de ahí es donde viene también lo que viene siendo lo especial de un peleador, porque un peleador, por ejemplo, si alguien tira un 1-2 y tú de 10 peleadores, todos tiran un 1-2, tú puedes contrarrestar o saber dónde ese peleador va a estar, pero si tú tienes un estilo propio y tiras un 1-2 diferente, tú al momento de que tiras tu 1-2, el otro peleador no va a saber dónde tú puedes estar, dónde puedes encontrarte en una posición de X y Y, porque al final tu cabeza tal vez no está ahí, tú no te mantienes recto, tal vez tú tienes un estilo donde dejas tu peso que se vaya para encima o dejas abierto a contrarrestarte en otras ocasiones, pero como es un estilo raro, no es común y viene haciendo que tu oponente no pueda encontrarte y no pueda tener esas opciones de contrarrestar. Eh, es muy parecido, por ejemplo, al estilo de Prohaska, ¿no? También. De Giri, porque el problema simplemente es que es un estilo no ortodoxo, pero no es que sea malo. No, O sea, porque las conserva personas, los conceptos. las personas siempre dicen que Dricus no pelea bien o que su estilo, o sea, es como el de Homero Simpson. No. No, él tiene un estilo muy bueno, porque es muy efectivo, Sí. como dije. O sea, ¿quién le ha ganado en el striking a Dricus actualmente? ¿Sabes? Steelman en la primera pelea y a Desaya en su pelea. Pero es que literalmente estamos hablando de los dos mejores strikers de la división prácticamente, o incluso Adesanya puede ser el mejor de la historia. Sí, pues puede ser también muy bien. El mejor striker del middleweight de la historia. Es que, ¿sabes?, no tiene sentido esa comparación, porque es como que cada sumamente efectivo. Sí. ¿Sabes? La MMA de Dricus es ridículamente buena. Claro, perdió contra Hansard, puede decir, no, fue dominado por Hansard. Pero es que literalmente no solo fue Hansard, prácticamente prime. O sea, el tipo tiene un cardio increíble, nunca se ha visto a Hansard con un cardio así. O sea, fue 100% de su nivel a pelear con Dricus. Y aún así Hansard, ¿sabes?, tenía miedo completo de que, Sí. del striking de No Dricus. hizo prácticamente nada en la pelea. ¿Sabes? El tipo tenía miedo absoluto de que Dricus se zafara de Sí, del control que estaba Venezuela. teniendo en ese momento. Y tenía completamente miedo de enfrentarse directamente a Dricus arriba, algo que no ha tenido con ninguno de los otros rivales. No, o sea, él no. siempre intenta ir arriba, siempre intenta truquear, Sí. siempre intenta demostrar que es superior ahí. Sí, pero sí. con Dricus no quiso hacerlo porque No, sabía que Dricus es demasiado peligroso. Sí, porque al final Driku no solo que es bueno por su fundamento en el striking, sino que también tiene poder, tiene velocidad y es simplemente un peleador demasiado completo. Simplemente un gran peleador. Es que incluso en esa pelea puedes ver que el game plan de Dricus en sí era simplemente esperar el quinto asalto que Hansard se gaseara y él pudiera finalizar. El problema es claro, él no se esperaba como ninguno se esperaba que Hansard tuviera un cardio muy bueno en ese Sí, momento, sí. en esa pelea. Principalmente en esa pelea, porque después la pelea contra Steelman volvió otra vez al mismo Hansard de siempre, con un cardio bastante malo en los últimos asaltos.
Que bueno, ahí podríamos especular de lo que habría pasado o no, o lo que pasó, pero bueno, ya, simplemente ha perdido, No importa, la no verdad. importa. Y Middleweight ahora más que todo está muy interesante, tenemos a un campeón Strickland, el cual ya ha sido derrotado por DDP 2 veces, tenemos a Imamón, un gran peleador, el cual está con un potencial tremendo, que también puede coronarse campeón, y bueno, tiene mucho potencial este peso. Y bueno, ahora hablando sobre Kamaru Usman, hay que decir que Kamaru Usman demostró que por qué él fue un campeón tan dominante en welterweight, aunque bueno, también podríamos estipular que al final tuvo 4 defensas contra 2 peleadores que eran Masvidal y Colby Covington, que no son peleadores de tan alto nivel. Eh, Porque bueno, hay que decirlo, ¿no? Sobre todo Masvidal. Sobre todo Masvidal. Pero Colby en su prime se podría decir que era un peleador bastante bueno. Muy bueno, diré yo. El problema es que simplemente el carajo tiene cero poder. sí, Es difícil. también. Es que el problema es que simplemente Colby nunca le iba a ganar a Usman porque era literalmente su counter. Sí, Incluso en la primera pelea, Colby prácticamente estaba arriba de 3 rounds. O sea, si acababa la pelea, podría ganar por decisión arbitral en todo caso. Pero bueno, al final le rompieron la mandíbula en esa pelea. Es que es difícil, sinceramente, tú puedes ganarle a una persona que te hace counter porque es literalmente tu propio estilo, pero mejor, más fuerte, más físico. y coño, yo también pienso que, recuerda que también en esa pelea Masvidal hizo mucha trampa también. Perdón, Kamaru Usman hizo mucha trampa también. Es que es normal, o sea, yo no veo eso como trampa en todo caso, es simplemente eso, es habilidad, es IQ en sí, es IQ de pelea, o sea, tú peleas de una forma que tú puedes decir, no, pero es que abusa del sistema, no, pero es que el sistema está ahí, el sistema, si se deja abusar del sistema, la culpa es del sistema, no tuya. Bueno, O sea, porque todo es una pelea, o sea, en todo caso es como, pues, es lo mismo con Cyril Gane, por ejemplo, o sea, que dicen que Cyril Gane es tramposo y esto es, probablemente sí, él lo es, igual que yo también, o sea, no tiene nada que ver, o sea, ellos saben cómo utilizar el sistema en su favor y la culpa en todo caso es de los árbitros, es verdad, porque si los árbitros imponen el sistema que ya existe, ellos ya buscarían otra forma de aplicar su juego que no sea de esa forma, pero si el árbitro no para, no, claro, no los para la para en acción. seco, tanto a John Jones como a Cyril Gane, como Cyril Gane como a Usman, a Usman, las veces claro. que hacen sus trampas, pues ya está, así Bueno, sí, es cierto. van a seguir. Al final la culpa, lo que pasa es que mucha gente lo lleva a lo personal y por eso que le llaman tramposo y esas cosas. Eh, Y creo que es un error, al final es un deporte. que al final son peleadores. Al final es un deporte. La culpa Claro. de quienes existen unas reglas, tienes que seguir las reglas, pero si puedes jugar con las reglas y aquí Nadie el las molesta, encargado, claro. ¿sabes? La persona que es encargado Claro, de hacerlas cumplir, no importa o simplemente pasa por encima o cierra un ojo, no pasó nada, no vi nada. La culpa no es de ellos. Sí, sí, exactamente. Y creo que esto es un tópico que da para hacer un video completo. Pero bueno, hablando de Usman, pienso que es un gran peleador, a pesar de que no sea ortodoxo y bueno, que sea una mala persona también. A pesar de todo eso, pienso que es un gran peleador. Y aunque a mí sinceramente no me agrade como lo que viene siendo como una persona, tengo que hablar que es uno de los mejores peleadores probablemente de welterweight, uno de los mejores campeones que haya tenido welterweight, y que es un peleadorazo, que no solo tiene un gran corazón, que fue lo que demostró en esa pelea, sino que tiene también una habilidad de seguir para adelante y una habilidad para recibir los golpes y aún así seguir contrarrestando, buscando oportunidades y cambiando. Porque el IQ de pelea también es también muy grande, porque al final pudimos ver cómo dejó de hacer esa finta que estaba haciendo para los takedowns, en donde se abría y se agachaba mucho, porque DDP lo estaba conectando mucho con las rodillas. Es que dejó de hacerlo por eso mismo, porque le conectaron rodillas que lo dejó tocado completamente, porque empezó a hacer chicken dance. Bueno, pero eso toda la pelea. Y No, también, es que normalmente, o sea, el carajo es muy bueno, es ridículamente bueno, tiene mucho corazón, sí, tiene mucha habilidad, literalmente subirse a un ring con DDP, literalmente no pudiendo utilizar las rodillas completamente, o sea, sí, exacto, porque también el carajo prácticamente no tiene 2 rodillas. Las 2 rodillas están comprometidas, literalmente. es que no puedes pelear tu 100%, o sea, incluso sin pelear su 100%, incluso perdiendo 50-45, dio una buena pelea en todo caso. Sí, una buena, muy buena pelea. El único problema que le vi fue cuando lo tocaron
Obviamente DDP pudo haber terminado esa pelea, yo creo que pudo haber sido TKO en ese round, pero claro, ahí ¿En cuál le te estás dieron el ojo, refiriendo? ¿Cuando con la patada o con los no con el golpes? golpe, Con el golpe. con el cruzado. O sea, yo pienso que literalmente cuando DDP golpeó, no Ujú. golpeó en el ojo, o puede decir que rozó el ojo, pero lo importante es que fue un golpe muy fuerte, que él sintió mucho ese golpe, quedó Sí, completamente tocado, y DDP hubiese podido seguir, hubiese podido hacer un TKO ahí, pero ya fue cuestión del árbitro. Es como digo, o sea, no es que sean tramposos y nada por el estilo, es cuestión del árbitro. O sea, si el claro. árbitro deja que la trampa vaya, No, o exacto. si el árbitro hace las cosas bien. En este caso, el árbitro no hizo las cosas bien. No. Pues, o sea, literalmente tú estás viendo la opción y ves que tú tienes el puño cerrado. ¿Cómo vas a parar la pelea? ¿Vas a dejar que el otro Exacto, pare en la ningún pelea? momento era el golpe. O sea, la Y- mano estaba completamente cerrada. y- Hasta en la repetición se ve Sí, clarito. se ve clarito. Y yo creo que sí fue un golpe relevante porque al final hasta el mismo cameraman pone eso de excusa de que también me fue mal porque me metieron el dedo en el ojo. Cual no fue. Técnicamente no es una excusa, es como que perdí todos los rounds porque peleé con medio ojo. Pero es que si las cosas hubieran sucedido de la manera correcta, y si la pelea hubiese quedado ahí, claro, hubiese entonces, terminado. no es una excusa. Y también vi un video sobre Corey Anderson, donde él estaba intentando explicar que por qué las rodillas están conectando mucho de Kamaruman y diciendo que siempre cuando intentes hacer las fintas o cuando estés intentando realizar un derribo, siempre la cabeza tiene que ir fuera de la línea del centro. Lo cual a mí me pareció, ok, sí, puede ser, pero al final yo creo que también es incorrecto, porque al final la manera en la que hace las fintas Guzmán es para que tú prácticamente te las comas por completo. No funcionó porque Rico Duplessis simplemente no tiene miedo al takedown, pero es simplemente algo completamente diferente. Por lo ejemplo, lo pudimos ver con el sparring que hizo con Adesanya, donde Adesanya prácticamente cayó al piso con una de esas fintas igual. Es que depende mucho del estilo. O sea, Edrico es una persona muy recta, Sí. pelea muy recto. O sea, Y no tiene miedo, y no, tiene mucho exacto, corazón. es una persona que no tiene miedo alguno, tiene mucho Exacto. corazón, sabe que va a ganar. Exactamente. Es una persona que sabe que va a ganar. Él sí, con quien sea, o sea, tú te pones a pelear con quien sea, el carajo sabe que va a ganar. Él piensa que va a ganar, siente que va a ganar y probablemente va a ganar. Porque la única vez que perdió fue algo que cualquiera hubiese perdido. Claro. Y yo pienso que esa finta que hace Usman es lo mismo que con el estilo de DP. Pienso que es su estilo y pienso que es bastante efectivo y que simplemente no funcionó porque fue cosa de la pelea, porque el tipo de peleador y cómo se está enfrentando a DP. Los estilos hacen las peleas. Exactamente, los estilos hacen la pelea. Y también comentando un poco más sobre ese corto video que publicó en Instagram Corey Anderson, también decía que al momento de quitar la cabeza del centro, de la línea del centro, evitabas que la rodilla te pegara en la cara. Lo cual también me parece ridículo porque al final cuando una rodilla donde te pegue te va a lastimar y te va a noquear. Ya lo vimos Exacto. contra Chris Weidman. Chris Weidman, cuando fue a pelear contra Joel Romero, él entró, el takedown que hizo al final, el takedown del knockout donde perdió, él lo hizo fuera de la línea del centro. Y aún así el rodillazo le conectó aquí al temple. Es que técnicamente si Y después el hombro. la rodilla te pega, la rodilla te va a pegar Sí. y muy probablemente te lastime más hacia los lados de la cara que hacia el centro de la cara. Porque normalmente, o sea, la herida que te puede hacer en el centro, claro, te puede romper la nariz, te puedes fracturar incluso Claro, sí. esta zona del rostro. Sí. Pero muchas veces, cuando recibes una rodilla y quedas out cold, o sea, es porque la recibiste a los lados. Sí, sí, también. Por ejemplo, la de Bebe Askren con También, ¿sabes? no recibió la medalla. Masvidal literalmente le dio en, en toda esta zona. Sí, sí, Una rodilla voladora en esta zona. O sea, no fue literalmente en el centro. Él incluso intentó mover sí, sí. la cara de la línea, pero o sea, No, no le se conectaron pudo. completo. Yo pienso que lo de la rodilla es simplemente más momentum y lo que viene siendo mala administración de cuándo tirar un takedown de tu parte y buen momentum y buen timing del oponente que otra cosa. Pienso que tú no puedes defender de una rodilla y cuando llega es tener suerte si te conecta bien o es tener mala suerte o buena suerte. La verdad que en ese caso, en el momento cuando te conectan una rodilla, va, todo depende de la habilidad de tu contrincante, porque es como Sí. que, ¿sabes? Tiene que tener mucho timing, debe tener mucha habilidad, debe Exacto. estar completamente seguro de que va a funcionar, porque muchas veces intentan hacer la rodilla y es más fácil para ti hacer el takedown. Exactamente. Por Muchas lo veces pasa que, eso. es la confianza, o sea, es la confianza, Es la confianza. la confianza y la habilidad de tu rival, ¿sabes? Eso. Sobre todo la confianza, porque yo pienso que si Kamaru Usman también se hubiese dedicado a
intentado el 100%, a intentar esos takedowns, tal vez DDP no hubiese tenido tanta la voluntad de tirar las rodillas, porque también otra cosa que podemos decir es que Usman fintió demasiado y no Perfecto. se propuso llevar a DDP al suelo las veces que tenía, y al final, contra un peleador como DDP que no tiene miedo, prácticamente hacer más finta de lo que hace intento es prácticamente lo peor que puedes hacer. Es cierto. Es que Usman pudo haber, yo creo que Usman pudo haber dado más porque lo demostró en el último round. Cuando sabía que la pelea se le iba, intentó finalizar. La verdad es que si hubiese peleado así toda la pelea hubiese sido una pelea distinta. O sea, yo creo que DDP hubiese ganado igualmente, pero bueno, no hubiese sido una derrota tan fea, podría decir. Bueno, sí hubiese ganado por prácticamente hasta en ese último momento donde Usman fue a intentar llevarse la victoria y tuvo una pequeña dominancia contra DDP. Al final recibió un golpe que también lo dejó, Por eso te digo, o sea, en igualmente patines. DDP hubiese ganado. Hubiese ganado. Sí. Pero lo que digo es que Usman hubiese dado un poco más de pelea, o sea, hubiese Sí, sido más sí. competitivo. O lo hubiesen terminado, por lo menos no hubiese recibido tanto daño, tanto castigo. La verdad que hubiese sido mejor, ¿no? Sí, o sea, porque al final si te pones a ver una paliza de 5 rounds o que te noqueen, yo creo que en cuanto para tu cerebro es mucho mejor que No, te y muchas noqueen. veces tienes más excusas también. También, mucho más La excusas. pelea terminó más rápido de lo que debería, tal vez en 5 rounds hubiera sido otra cosa. Todo depende, o sea, pasó lo que tenía que pasar. Exactamente. Y bueno, hasta aquí llega lo que viene siendo un breve pensamiento, una breve charla sobre el evento pasado. Y próximamente estaremos subiendo otro video analizando lo que viene siendo el próximo evento de Ankalaev contra Bogdan Guskov. Eso es. Y creo que ya no tenemos más nada que decir. No, ya nada. Que Dios los bendiga a todos, que Jesucristo los bendiga a todos, que tengan una muy buena tarde, un buen día o una buena noche y que se cuiden. Y nos vemos. Y nos vemos.